Sí, particularmente venimos de una época de enfermedades respiratorias que comenzó allá por los meses de junio, julio, con el aumento de virus sincicial respiratorio que provocó la saturación en la región centro del país, de hospitales, principalmente de servicios de pediatría. Aquí en la provincia tuvimos un refuerzo importante de recursos que nos permitió también contener la demanda, con dificultades como siempre, pero contenía al fin. Luego ese viraje pasó a ser de virus influenza A o B, principalmente el A, y ahora tenemos un aumento de los casos de COVID que se viene dando hace aproximadamente 2 a 3 semanas y que en la última semana ha saltado casi al doble, veníamos de 68 casos y ahora tenemos 109 casos reportados en la última semana de COVID-19. Resta decirle a la gente principalmente y transmitirle tranquilidad de que no estamos en ámbito pandémico, ¿sí? La pandemia ya la tuvimos, nos dejó una marca muy importante y también nos dejó formas de trabajo y modos de trabajo que nos permiten a nosotros monitorear todavía la situación de COVID. Tenemos un aumento de la tasa de positividad y de los casos positivos, pero todavía no tenemos una explosión de personas que se vienen a hisopar. En la semana tuvimos 370 hisopados. Por lo tanto, tenemos casi el 30%, podríamos decir, o un poquito menos, de porcentaje de positividad, pero no ha aumentado el flujo de gente o de personas que se hayan venido a hisopar. El COVID-19 es hoy un virus de circulación estacional, igual que cualquier otro, eso es muy importante decirlo, y que cuando uno tiene síntomas compatibles con COVID, debe poder acercarse al servicio de salud más cercano para poder definir qué es lo que tiene y, por supuesto, evitar ir a trabajar, ir a la escuela o ir a ambientes donde haya aglomeración de personas y se puedan contagiar. El hisopado no es necesario en todos los casos. Sí, sabemos que el COVID es una enfermedad respiratoria leve que tiene bajo riesgo de complicación, salvo en las personas que tienen factores de riesgo. Por eso es muy importante, y ese es el mensaje del Ministerio, poder completar los esquemas de vacunación. Tenemos muy buena cobertura de esquema básico. En primer refuerzo estamos medianamente bien, pero en segundo y tercer refuerzo no estamos bien. Estamos muy bajos, por eso es importante que aquellas personas, y hoy los hemos salido con mucha fuerza en redes sociales, nuestras principalmente, en estados de WhatsApp, a verificar que los esquemas de vacunación puedan estar completos para evitar complicaciones y fallecimientos. ¿Se ha tomado alguna medida en por lo menos vimos que se han difundido algunas medidas inmediatas respecto al sistema de salud, cómo trabajar ante este incremento de los casos? Y es la utilización de barbijos en los Sí, en realidad comenzó a circular una indicación interna del Servicio de Infectología del Hospital Perrando de aquí de Resistencia con respecto a lo que es el uso obligatorio del barbijo. El uso obligatorio del barbijo en instituciones de salud en la provincia es obligatorio desde el 6 de septiembre del 2022. Desde ese día tenemos una resolución ministerial, la 2307, que sigue vigente y que estableció el carácter optativo, no sé si te acordás, del uso del barbijo en la vía pública. El que quiere lo usa y el que no lo quiere no lo usa. De hecho, uno va en el supermercado y hay gente que todavía aparece con barbijo, o sea, uno lo puede utilizar, pero estableció la obligatoriedad sostenida en instituciones de salud, tanto públicas como privadas. ¿Qué pasó en el medio? Un año. ¿Qué pasó en el medio? La relajación de las medidas, de que los servicios ya no empiezan a exigirle ni a los pacientes ni a los propios profesionales o al propio equipo que use barbijo. Entonces, ¿qué empezamos a ver? Contagios internos de personal interno o contagios de personal. Tenemos un paciente internado que se contagió de COVID adentro del Hospital Perrando. Por lo tanto, el uso del barbijo está destinado a que este caso levantó la alerta de que no estamos cumpliendo con las medidas que deberíamos haber cumplido durante todo el año y evitar los contagios internos dentro del servicio. Hoy en el Hospital Perrando tenemos 2 internados por COVID, uno que se contagió internamente y otro que se contagió afuera, pero se complicó y ahora está internado dentro del hospital, que ingresó a la noche porque yo estuve inclusive encargada de ver cómo evolucionaba ese caso. Por lo tanto, no tenemos tampoco uso del respirador, no tenemos saturación de camas de terapia intensiva. Estamos monitoreando la situación para ver cómo va evolucionando tanto en el centro del país, en la totalidad de las provincias, como en la nuestra. Pero es importante remarcar que se relajaron las medidas. Si vos vas a un consultorio odontológico y el odontólogo te atiende sin barbijo, hay un problema.
Si vos vas al sanatorio y te atienden todos sin barbijo, tenemos un problema. Si vas al centro de salud y los profesionales o el equipo no tiene barbijo, hay un problema, porque el barbijo es la medida más efectiva para evitar los contagios, no solamente de COVID, sino de otros virus respiratorios. Una de las causas por la que extendimos el uso del barbijo obligatorio en su momento fue cuando tuvimos el brote de gripe, allá por marzo, abril del año pasado, donde dijimos, sostenemos el barbijo obligatorio en virtud de que la gripe también se contagia de la misma manera que el COVID, así que también hacemos un fuerte hincapié en esto de no compartir mate, no compartir utensilios, no compartir tereré, y si sabemos que es muy difícil poder hacerlo porque es una práctica cultural de nuestras costumbres muy arraigada, por lo menos saber que si yo me siento mal, tengo dolor de garganta, estoy enfermo, estoy estornudando, tengo fiebre o tengo tos, moco, no puedo compartir algo que sé que le voy a contagiar a la otra persona, siendo COVID o siendo cualquier otra enfermedad. Vamos a repasar entonces, esto es una aclaración muy válida porque de hecho encontramos muchos sanatorios que no se está exigiendo la utilización. Para hacer cualquier ingreso, ya sea una salita común, lo que sea, siempre con un barbijo, por lo menos en la cartera, en el bolsillo, por las emergencias. Dentro del espacio, dentro del centro de salud, ¿es necesario mantener la distancia? Con barbijo puesto no es necesario el distanciamiento. De hecho, ayer lo que circulaba decía distanciamiento de 1,5 metros. No es necesario. Bien. Si ustedes hacemos memoria, el año pasado, cuando se empezaron a relajar las medidas, una de las medidas que se relajó automáticamente fue el distanciamiento. El distanciamiento quedó claro que es necesario cuando no existe ninguna barrera de protección frente a otra persona. Si yo voy caminando por la calle y veo a alguien que está tosiendo, tener 2 metros de distancia me permite que si tose una gota y salta esa gota, esa microgota que no se ve al aire libre, si estoy a más de 2 metros o a 2 metros, esa gota va a tener más dificultad para poder contactar con mi persona. En el caso del barbijo, el barbijo es la medida más efectiva para evitar los contagios. A mí lo que me permite un barbijo quirúrgico triple capa de los que se usan en el sistema es poder acercarme lo suficientemente al paciente como para poder intervenirlo y no contagiarme. Aquellos que tienen que intubar, que tienen que tomar muestras, que tienen riesgo de tener contacto con aerosoles, o sea, una microgota mucho más pequeña que la gota respiratoria, usamos el N95, ese famoso barbijo mucho más importante que también cuentan los servicios sanitarios hoy en día para este tipo de cosas. Si yo voy a intubar, soy el médico que está en la guardia intubando, voy a usar el N95, no el barbijo triple capa, pero para la habitualidad con el barbijo quirúrgico es suficiente. Si las personas no vienen con barbijo, nosotros les ofrecemos nuestros barbijos para que se puedan quedar. ¿Para qué sirve recordar esto de la obligatoriedad? No solamente para que los profesionales o el equipo le exija al paciente que cuando viene use barbijo dentro del establecimiento y evitar los contagios cruzados dentro. O sea, vos llegás sano y te contagiás adentro porque hay otra persona tosiendo, sino que también le sirve a la sociedad para exigir que el profesional o el equipo que lo está tratando también use barbijo para cuidarlo. Porque si el profesional, por diferentes circunstancias, también está contagiado y no se cuida con el barbijo, puede contagiar a otra persona. Entonces nosotros, los profesionales, los equipos, nos transformamos en un vector de transmisión de la enfermedad, ya sea intrahospitalario, adentro del hospital por contagio interno, o porque me contagia afuera y voy a trabajar enfermo o previo a manifestar la enfermedad, ya sabemos que se puede contagiar hasta un día antes el COVID, y ahí por eso es la medida de cuidado que tenemos que tener. El distanciamiento ya no es necesario, pero también se ha relajado muchísimo el tema del lavado de manos. El lavado de manos que nos parece esencial antes de comer, antes de tocarnos la cara. El lavado de manos frecuentemente porque estamos tocando picaportes, estamos tocando... ¿Se acuerdan que antes limpiábamos todas las superficies, las computadoras, los picaportes con lavandina y la diluíamos? Bueno, eso se dejó de hacer hasta cierto punto, pero se debería seguir haciendo, porque si yo estornudo y aunque tenga un sincicial respiratorio o un adenovirus o un parainfluenza que no es el COVID, también lo transmito de esa manera. Entonces el lavado de manos, la ventilación de los ambientes, lo que significa las medidas en general de cuidado son tan necesarias como siempre y nunca se deberían dejar de utilizar. Bueno, el alcohol en gel en los espacios. El alcohol en gel. Yo todavía en mi despacho, quien me visita sabe que tengo un alcohol en gel, que inclusive porque se toca la puerta muchas veces para poder sanitizarse. Obvio que el alcohol en gel tiene un límite, que es que cuando la mano empieza ya a tener 3, 4, 5 pasadas de alcohol, hay que poder tener acceso al agua y al jabón,
que es lo que realmente nos permite sacarnos de encima a los bichitos. Doctora, queremos conocer cómo se encuentra en este momento. Es algo que lo mencionaba, ¿no? La pandemia nos dejó marcados muchos puntos, muchas rutinas, muchas medidas que están implementadas, pero de alguna manera se observa que se disminuyó bastante la vacunación. Así es, nosotros tenemos una población adulta de más de 18 años que tiene casi el 100% de esquema básico completo, podríamos decir a esta altura. Un primer refuerzo que llega casi al 70% de esa población, pero un segundo y un tercer refuerzo que bajó muchísimo con respecto a los porcentajes que deberíamos tener. Hoy la mayor parte de la población debería estar teniendo entre el tercer y el cuarto refuerzo, o sea, 6 dosis en total. Si es inmunosuprimido, habitualmente tiene una dosis más. Y sin embargo, la mayor parte de las personas quedaron en la tercera y ahí quedaron, digamos, ¿no? Faltó la cuarta, la quinta. Estamos también enviando a las redes sociales nuestras, a las páginas oficiales, para que las personas tengan acceso a hoy cuáles son los 3 grandes grupos de personas, en cuáles los dividimos para que sepan cómo es el refuerzo que se tienen que colocar. Si pasó más de 6 meses de tu última dosis, claramente te tenés que colocar una dosis en virtud de haberte colocado la bivariante, que es la vacuna que tenemos hoy en día disponible y que cubre y protege contra la variante natural, digamos, podríamos decir, y la subvariante de Omicron que está en circulación, no la nueva, que están circulando otras ahora, pero sí la anterior a esa, que es la que mayormente está difundida en todo el mundo. Entonces, si yo analizo, tengo el grupo de mayores de 50 años, ¿sí? Ese es un grupo en particular. El grupo de personas que son menores de 50 años con factores de riesgo o aquellos con factores de riesgo en general, embarazadas, inmunosuprimidos, personal de seguridad y personal de salud, y después los menores de 50 sin ningún factor de riesgo. Menor de 50, ningún factor de riesgo, me coloco una dosis de refuerzo ahora, si la última fue hace más de 6 meses, y al año me coloco otra. O sea, ya no es cada 4 meses, es una al año, igual que la antigripal, igual que otras vacunas. Si yo tengo más de 50 años, tengo que sí o sí colocarme un refuerzo cada 6 meses. Eso es así. Y si yo estoy en el grupo que decíamos en el medio, menor de 50, pero con factores de riesgo, inmunosuprimidos, trasplantados, embarazadas, personal de salud, tengo que colocarme un refuerzo también cada 6 meses y es importante poder saber cuándo fue la última dosis. Lo que nosotros sabemos es que necesitamos ciertos recordatorios, que son los refuerzos, para generar un aumento rápido, un pico rápido de defensas en nuestro cuerpo y que tenga capacidad de poder responder al virus de la mejor manera. Ese es el punto del refuerzo. ¿Considera que esto es por la misma relajación post-pandemia de que se dejó de vacunar? En realidad, cuando comienzan a bajar los casos, la gente se empieza a olvidar del COVID. Te empezás a acordar del COVID cuando comienzan a circular, como el memo interno que circuló ayer, la nota de la jefa de infecto a la dirección del hospital. Te empezás a acordar cuando aparece el primer caso de fallecimiento que hace mucho que no se publicaba. Empiezan la palabra COVID, internación, comorbilidad, comienza a aparecer y nosotros vemos que a partir de que aumentaron los casos, empezó a haber un flujo de personas, principalmente los familiares o los contactos de aquel caso positivo, que ahí dicen, uy, COVID tuvo mi amigo, tuvo mi hermano, mi pariente, y ahí automáticamente van al vacunatorio recordando que había una vacunación para COVID. Es la sensación de peligro o la sensación de cercanía la que nos hace muchas veces movilizarnos porque damos por sentado que pareciera que el COVID no existe. Casos reportamos, no hubo ninguna semana que reportemos 0 casos. Reportábamos un caso, 2 casos aislados, porque otras enfermedades respiratorias se llevaban el total. Ahora empezamos a reportar mucha cantidad de casos en comparación con lo anterior. Esto ni cerca está de la tercera ola que reportábamos miles de casos por día, no está cerca tampoco de la segunda ola donde nos agarró no vacunados, con gran cantidad de fallecimientos durante el año 2020 y 2021. Así que estamos en otra situación epidemiológica, pero no tenemos que dejar no tenemos que descuidar nuestros carnets de vacunación. Digo, eso es lo que salva vidas claramente y los que nos permiten hoy desarrollar nuestra actividad como lo estamos haciendo. Doctora, ahora es sorprendente que no solamente llama la atención, que lo hemos charlado en otras oportunidades, llama la atención no encontrarse con personas que tengan el calendario completo de la vacunación de COVID, sino que también de vacunas que ya están incorporadas en el calendario de vacunación. Preocupa los niños, los menores de edad, niños, niñas, adolescentes que no tienen su carnet completo.
¿Esto ya qué se debe? Porque ya relajación es un poco más para COVID, ¿verdad? Es una tendencia mundial que está pasando en lo que significa la vacunación en general como la medida preventiva o efectiva más importante que tenemos como sociedad, como mundo, como población. Ya cada vez vemos, en la Argentina particularmente, en otros países es otra situación, vemos cada vez menos enfermedades asociadas a las vacunas. No tenemos gran cantidad de casos de coqueluche, algunos existen, pero cada vez vemos menos. No vemos rubiola, no vemos sarampión, no vemos polio. Entonces, esto que te digo de la sensación de riesgo no es lo mismo, y a medida que van avanzando las generaciones, no se tiene el recuerdo vivido de lo que significaba tener la vacuna a no tenerla. En nuestra Argentina hemos dado un paso muy importante, que es establecer todas las vacunas por calendario nacional obligatorio con cobertura universal y gratuita por parte del Estado. Eso ha sido un esfuerzo muy valorado, pero que ahora nosotros vemos que aún teniendo disponible la vacuna antimeningocóxica, tenemos niños que no están cubiertos. Entonces uno diría, ¿cómo? Antes había que pagarla, había que pagar muchísimo dinero y solamente accedían ciertas personas y no otras, y ahora que está gratis para todas las personas, no hay falta cobertura. Bueno, también tiene que ver con lo que significa acercarse a un centro de salud, la oportunidad de poder llevar a nuestro niño, replantear y reflexionar sobre las prácticas que tiene el sistema y las barreras, porque muchas veces las personas van a vacunar a sus hijos y el vacunatorio está cerrado, o están de paro, o cierran antes, o ponen horarios para las vacunas, cuando en realidad la vacuna no debería tener un horario, y todas esas son barreras que el sistema también analiza y trabaja para poder sortearlas y que las personas tengan acceso a su vacuna. Hoy vemos que en el mundo las coberturas han bajado, principalmente después de la pandemia, y que estamos haciendo todos los esfuerzos para poder recuperar las coberturas más antiguas y poder mantener más del 95% de cobertura. Sí hay personas que a partir de lo que fue la campaña anti-COVID descreen más en las vacunas, si bien no hay un movimiento antivacunas en la Argentina fuerte, hay personas que tienen hasta ciertas sospechas nuevamente sobre algunas vacunas, hay otras que te dicen que no quieren que al hijo le duela, que no quieren que tenga fiebre, que va a tener... Entonces hay que trabajar sobre estas cuestiones de los efectos adversos, de los mitos y de los prejuicios que hay sobre las vacunas, entendiendo de que muchas veces no se sabe lo que significa un sarampión para un niño y el riesgo de muerte que tenemos. Hace pocas semanas atrás tuvimos una alerta en la provincia, una alerta provincial sobre un caso sospechoso de sarampión que estuvimos investigando y que en realidad lo que nos dimos luego del análisis epidemiológico fue un falso positivo, o sea, marcó un anticuerpo, pero cuando se hizo la reacción en cadena de la polimerasa, la PCR, que es el método más específico, dio negativo y pudimos descartar, pero el movimiento que se hizo para poder bloquear el caso y ver las coberturas de vacunación nos dio a cuenta de que en este caso, en una institución educativa para niños con discapacidad, no todos estaban vacunados y no todas las maestras estaban vacunadas, lo que eso implica el riesgo. Por eso hay que fomentar mucho la articulación interministerial con organizaciones de la sociedad civil, con merenderos, con lugares o sectores donde los niños nuestros están y donde se desarrollan, para que no solamente los niños, sino también los adultos tengan la cobertura de vacunación. Lo dijimos cuando fue el Mundial el año pasado. Tuvimos, por suerte, que no reingresó el sarampión o la rubiola, que eran enfermedades que en Qatar están a la hora del día, y que no tuvimos ningún reingreso. Y eso también tiene que ver con una fuerte campaña de concientización. En Argentina hay una ley obligatoria, un calendario nacional obligatorio, que penaliza inclusive a las familias si los niños no reciben su derecho. Nosotros no hemos alcanzado a penalizar todavía, pero sí sabemos que hay ciertas resistencias, que inclusive hay ciertas instituciones, hasta podríamos decir educativas, sociales, hasta profesionales, que contraindican las vacunas en sus consultorios o en espacios de ejercicio de la medicina del sector privado, y eso va en detrimento no solamente de la salud individual de ese niño o niña, sino de la salud colectiva. Cuanto más gente se vacuna, más gente protege a aquellos que no se vacunan. Hay un porcentaje que nosotros sabemos cada vez que vacunamos que no va a responder a la vacuna por cuestiones intrínsecas de la persona, y nosotros no sabemos quién va a ser. Pero si yo tengo a 1 o 2 que no reaccionan a la vacuna, pero al 98% restante cubriéndolo,
ese virus no va a penetrar porque genera un escudo, que es lo que se denomina la famosa inmunidad de rebaño. Entonces necesitamos a todas las ovejas vacunadas para entender el concepto o la paradoja o la metáfora en realidad que significa, y necesitamos a toda la población vacunada. La del COVID sigue siendo voluntaria, no es una vacuna obligatoria. Ahora, la antigripal, la antineumocóxica, las vacunas del calendario, tanto para niños, recién nacidos, adultos mayores, están disponibles de manera gratuita. Y eso también es lo otro, que no te cobren ninguna vacuna, porque todas las vacunas las compra el Estado Nacional y las distribuye el Estado provincial a los vacunatorios habilitados. Así que si existe algún tipo de procedimiento de ese tipo que te cobren una vacuna, salvo la que uno paga de la gripe en la farmacia específicamente, si te cobran alguna vacuna en algún vacunatorio público o privado, tenés que hacer la denuncia. Tenemos los números también disponibles de Salud Escucha para poder hacer las denuncias pertinentes. Por último, y respecto a lo que mencionaba, considera que si estos indicadores y como decía, ¿no?, en casos en donde se encuentran grupos grandes de personas que no tienen sus calendarios completos, ¿habría que replantearse las multas? Nosotros, las multas, las penalizaciones van desde la parte de no poder hacer trámites públicos, por ejemplo. No habla de un efecto en lo económico de pagar una multa, sino que habla de que aquel que no es como quien no va a votar, digamos, ¿no?, que es obligatorio. Muchas veces no se exige, pero sí lo que se empieza a exigir es las vacunas del calendario obligatorio son necesarias para cobrar la asignación universal por hijo. Ahí hay una penalización económica, pero también una penalización muy importante para una familia que no tiene el acceso al derecho. Pero el derecho está alineado a otros derechos básicos. Yo no puedo cobrar una asignación económica si mi hijo no va a la escuela, que es un derecho básico, y si mi hijo no va a estar vacunado. Esa es una de las penalizaciones más grandes que tiene la ley de vacunas, asociar la asignación universal al calendario completo. Por supuesto, tiene que ver con que también los organismos como ANSES, como RENAPER, como los sistemas que necesitan renovar trámites, exijan el carnet de vacunación o crucen esos datos para que no podés renovar tu documento si no tenés el esquema de vacunas completa. Y lo otro es la fuerza que tenga el Ministerio de Educación también para exigir el carnet de vacunas completo para la edad en el momento de la matriculación de los niños hacia el año siguiente, para poder evitar todo este tipo de circunstancias. Un niño no protegido, la escuela también tiene que conocerlo en virtud no solamente de garantizar los derechos de ese niño, sino también si existe algún tipo de contraindicación a determinada vacuna, conocer el estatus en caso de que exista algún brote o alguna manifestación en los colegios, ¿no? O sea, los casos de varicela, de meningitis habitualmente se dan en las escuelas, son enfermedades, la mayoría de ellas prevenibles por vacunas, por lo tanto hay que tener en cuenta un mapa de quiénes se vacunan y quiénes no, para poder abordar el brote también de otra manera completamente diferente.